Eh, Muchas gracias al Instituto, a su presidente, por la invitación. En este tiempo que dispongo, 5 afirmaciones para 5 minutos. Lo bueno del ejercicio que nos desafió Beatrice es que a uno lo obliga a resumir y a acotar. La primera observación. Observo una continuidad de 3 crisis desde 2017 hasta hoy en Perú. Una crisis de representación, fundamentalmente la crisis de los partidos políticos. Una crisis institucional al diseño de consolidación democrática que sucedió en Perú al régimen de Fujimori y una corrupción sistémica, sobre todo en los poderes del Estado y de carácter burocrático. En segundo lugar, históricamente llamaban la atención los golpes de Estado, pero también las crisis políticas. La aparición de Fujimori abrió una nueva etapa, o mejor dicho, lo realmente destacable, su condena por derechos humanos y por corrupción. Los años posteriores a la caída dieron una falsa sensación, la de estabilidad democrática, hasta el ciclo que se inaugura el 2017, que hace visible que sin estabilidad democrática no hay sistema ni unicameral ni bicameral que permita el fortalecimiento institucional. Situación que incluye a expresidente y una lucha institucional entre Congreso y Ejecutivo. En tercer lugar, no es habitual tener 6 presidentes acusados de corrupción, incluyendo a uno suicidado y otro condenado a 25 años. Como tampoco tener 3 presidentes en 8 días, más una cefalía de gobierno. Más allá de este hecho, hay un desgaste cada vez más notorio del sistema político, el que fue adoptado a la salida democrática al autoritarismo de Fujimori, y tiene que ver con el sistema institucional de la transición política. En general, la cultura latinoamericana no aconseja que dé resultados en nuestra región lo que sí da resultados en otras culturas, es decir, un Congreso unicameral y el semipresidencialismo. Ambos elementos peruanos muy presentes hoy día en el debate constitucional en Chile. Una primera consecuencia ha sido la erosión del liderazgo presidencial, lo que sería bueno si no fuera porque la alternativa ha llevado a lo siguiente: la toma del Congreso por partidos instrumentales o por verdaderos especuladores del poder, es decir, una partidocracia, una lucha desgastadora entre el maximalismo de decir que alguien fue electo presidente y por lo tanto por un voto más puede imponerle su visión política o personal al resto del país, a una revancha política a quien usó prerrogativas constitucionales para disolver el Congreso. El gran desafío para el presidente Sagasti fue mencionado en su primer discurso como presidente, que recuerda el primer discurso de Valentín Paniagua. La tarea era devolverle la confianza a la ciudadanía y la pregunta es ¿cómo? Y nos lleva al cuarto punto. ¿Qué le enseña Perú al resto de América Latina? Y ya hemos mencionado la relevancia que ha adquirido en el debate constitucional chileno. Lo primero es que no funciona el sistema sin mayoría en el Congreso o la posibilidad del presidente, como ocurre en el parlamentarismo, como máxima autoridad política, a disolver el Congreso sin una causal constitucional y para evitar una crisis política. La necesidad que el sistema funcione apoyándolo con sinceridad y no para utilizarlo en beneficio propio. Muy difícil con lo que muestra Perú y toda la región y otros países del mundo también. La muy baja legitimidad de los partidos políticos y en general de la clase política. Agreguémosle atajar y combatir la explosión populista y el maximalismo de las redes sociales. Ello pasa por no poner solo el acento en representantes,
sino lo que es un problema de la democracia en toda la región latinoamericana. La falta de interés por parte de los representados en buscar ser representados mejor que lo que existía o someter a un test a un minuto. En un minuto, lo que me falta. ¿De qué estoy hablando al colocar el acento no solo en los electos, sino también en los que eligen, en el tema de la calidad de la democracia? Desafío pendiente para Perú y para América Latina, que se ha centrado en el tema de la transición a la democracia. Y Perú también es expresión de un fenómeno moderno, ya que basta observar las manifestaciones que siguieron a la deposición del presidente Vizcarra. Es el fenómeno de la plaza pública, muy presente no solo en la Revolución Francesa, sino también en la política global del siglo XXI. La Plaza Tahrir en Egipto, la Maidán en Ucrania, el Occupy Wall Street en Estados Unidos, la Plaza Baquedano en Chile. En el caso de Perú, y se hermana con esto en Chile, no solo hay nostalgia de izquierda, sino sobre todo, y esto es lo más interesante, malestar de clase media por el descrecimiento económico ante la dificultad para ingresar a la sociedad de consumo. Se unen ambos países en el crecimiento económico por algún periodo, algunos años, y también un retroceso político, lo que explica que sea una sucesión de estallidos más que uno solo. Y por último, y como conclusión, 3 elementos. La globalización, no la de la década del 90 y la inicio del siglo XXI, la optimista de Fujimori, sino la real del día de hoy, donde es tanta la gente que se siente representada como la que se siente desposeída por este fenómeno. Y la lucha política de un campo globalista y de un campo antiglobalista. En segundo lugar, los elementos de la estabilidad democrática, ambos ausentes no solo en Perú, sino en la región. La cultura democrática de representantes y representados y un gobierno que dé eficiencia y eficacia. Y si hablamos de democracia, no debemos olvidar que la democracia desapareció muchos siglos, desde la antigüedad clásica hasta su reaparición en Estados Unidos. Y eso nos lleva al tema más importante, cómo se crean instituciones, y con esto termino, para administrar la cosa pública, es decir, la república para la res pública. Y no se puede construir una buena república sin buenas instituciones. Muchas gracias.